creo que lo puedo saludar al queridísimo Pablo Buebe, profe, para hablar un poco de un montón de cuestiones. Bueno, amanecía la jornada hoy y lo que era el día de ayer con la situación de Ecuador, esto que decíamos del impacto en las medidas económicas en Uruguay. Bueno, ¿qué decir de todo lo que nos pasa y qué pensar de, bueno, el tiempo democrático hoy en Sudamérica, básicamente? Podemos decir Latinoamérica si nos vamos de Bukele hacia el sur, pero digo, ¿qué contexto? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Qué tal, Javi? Qué gusto escucharte, qué gusto verte. Con mi saludo para todas y para todos allí en el canal, compañeras, compañeros de personal técnico, control central y toda nuestra teleaudiencia. Bueno, Uruguay tradicionalmente es un país que, como se dice vulgarmente, cuando Argentina estornuda, Sí. Uruguay se resfría. Dicho esto con un enorme respeto por un país admirable en lo humano, en lo educativo, en lo cultural, un país un país tan en serio, con el respeto que la oposición se tiene con el oficialismo y viceversa, con un periodismo admirable y que cuida mucho su medio ambiente. Ahora, es cierto que las últimas medidas que se han tomado hace que Argentina esté un poco más equilibrada respecto de algunos países. Por ejemplo, que hasta hace un mes, tanto chilenos como paraguayos, como uruguayos y brasileños, no tanto bolivianos, venían a la Argentina y prácticamente saqueaban, porque era un país sumamente barato al lado de los países vecinos. Y esto dañaba tanto la economía, no tanto de Chile, porque Chile tiene una puerta internacional muy, muy grande. De hecho, es uno de los países de América que más comercia con el sudeste asiático, pero Brasil, desde el punto de vista turístico, que había revertido el flujo. Los brasileños venían aquí, si bien es cierto que un turismo más corto que el de los argentinos y argentinas en Brasil, pero venían a hacer compras en un altísimo nivel. El tema de los uruguayos, ojo, porque lo que dice la periodista hay que tomarlo muy, muy entre líneas, porque ella lo que está diciendo es que se detuvo el flujo de dinero de Uruguay hacia Argentina en cuanto a compras. Pero esto no significa que se haya reactivado la presencia de argentinos en Uruguay, por ejemplo, en la cuestión del turismo. Uruguay sigue siendo un destino muy caro para las argentinas y los argentinos. Y alguien, me adelanto lo que me van a decir, sí, pero Punta del Este está lleno. Bueno, Punta del Este está sí. lleno, Javier, con el turismo de siempre. Bueno, perdón, Pablo, que te interrumpa, pero la nota es más larga con la periodista, y ella me decía, la clase alta argentina, la élite argentina en Punta del Este está, eso no se mueve, o sea, la punta de la pirámide económica argentina en el este está, pero esa clase. Claro. Exacto, Javier, yo te podría dar, obviamente que no lo voy a hacer, nombre de riocuartenses que tradicionalmente están entre 20 y 30 días entre enero y febrero en Punta del Este, algunos con departamento propio. Y esas personas, la casta podríamos decir, lo digo irónicamente, no les afecta ninguna medida porque pasan gobiernos, pasan decisiones económicas y en definitiva lo que se está viviendo en Argentina, que es una revolución rusa al revés, con una monumental transferencia de recursos desde los sectores más bajos a los sectores más concentrados. Y esos sectores más concentrados, no sé si son el 10, el 15, el 20, el 5, pero basta con que el 1% de ese sector vaya a las costas esteñas para que luego la revista Gente diga, ¿y dónde está la crisis? Pero la verdad es que tenemos que decirlo, que Uruguay está pendiente, ¿cierto?, de las medidas argentinas y simplemente yo me quedo con una duda de lo que decía la admirada colega del país de Montevideo. ¿Se está ordenando la economía argentina? Porque ella habla de que Argentina ordene su economía. Ella utilizó otra palabra, incertidumbre. Cuando se escuchan algunos discursos oficiales, uno se da cuenta de que por ahí no se está parado sobre una base bien firme. Pero, como dijimos contigo y con Jorge Dominici el 7 de diciembre, pese a que íntimamente tengo un pesimismo muy fuerte, necesitamos que a la Argentina le vaya bien, porque a América del Sur le va a ir bien.
Sí, vos hablas de América del Sur, Pablo, y pienso rápidamente, ¿no? Bueno, lo que pasó en Ecuador, la situación tan inestable política que tiene Perú de hace un tiempo. Hace un año y un poquito se daba el aniversario de, bueno, casi golpe a Lula en el Palacio de Plan Alto, la situación de la Argentina. Creo que es caldo de cultivo para una buquelización, digamos, del resurgimiento de extremas derechas y demás. Digo, ¿coincidís un poco en esa mirada o es medio corta, digo, en el sentido de que hay tanta violencia, tanto que las Fuerzas Armadas intervengan, que hagan esto, que hagan aquello, y después salteándose por ahí un montón de otros procedimientos constitucionales, ¿no? No, y le digo a nuestra teleaudiencia que tenés la enorme virtud de haber dicho en una frase lo que por ahí yo hubiera necesitado 25 minutos. Los riesgos de este cóctel, que son debilidad política, división de los partidos políticos, fragmentación de la representación política, descreimiento en las instituciones, representación popular a través de organizaciones que no son ni partidos políticos ni democráticas, como pueden ser algunas ONGs o como pueden ser entidades intermedias o como pueden ser grupos narcoterroristas en algunos países, dan pie para que las sociedades comiencen a irse a los extremos y entonces empezamos a olvidar el baño de sangre que América Latina padeció con los gobiernos de fuerza en la década del 70 y comienzos de la década del 80 y comenzamos a admirar a personalidades que ponen y agradezco mucho tu comentario, en un falso debate, derechos humanos versus seguridad. No son antitéticos, porque Italia y Alemania combatieron el terrorismo respetando los derechos humanos y con la ley y el orden. El decreto 111 del presidente Noboa establece el estado de guerra interno en Ecuador y convoca a las Fuerzas Armadas y, ojo, hace una aclaración en el marco del derecho internacional humanitario. Es decir, querido Javier, estamos hablando de las normas del derecho de la guerra, las convenciones de Ginebra de 1947 y que tienen que ver con el respeto al combatiente. Mi preocupación es que aclara que no se los va a considerar beligerantes. Por lo tanto, aquí habría que ver si aplicándoles el Código Penal del Ecuador a grupos a los cuales se define, son 22 grupos a los cuales el propio gobierno los define como terroristas, se les va a dar un carácter mixto de delincuentes, pero respetarle los derechos como combatientes. Quiero pensar que el presidente Noboa está dando un mensaje de que el combate al terror y al delito organizado, te digo, Javier, que en Ecuador se los conoce, inclusive ellos mismos, estos grupos se llaman a sí mismos GDO, grupos de delincuentes organizados, que además aspiran a negociar mano a mano con el gobierno y por eso la declaración que ya lo había hecho Lasso, y por eso la declaración de Noboa de ayer de que él no se va a sentar a dialogar con delincuentes. En este contexto cierro este largo y tedioso monólogo con una frase de anoche del expresidente Correa, cuando dijo que lo que Ecuador está viviendo y que de alguna manera también, porque vos lo nombraste y no lo nombraste porque sí, al presidente de El Salvador, a Nayib Bukele, y a una presidenta que aparentemente no va a terminar su mandato habiendo cumplido sus objetivos de eliminar las maras, me refiero a la presidenta de Honduras, una América Latina que está pagando muy caro los gobiernos de derecha y extrema derecha que desguazaron a los estados y que el desguace de los estados de políticas sociales, de acompañamiento a los sectores más postergados, dejó, en definitiva, el terreno llano para que el narcoterrorismo se metiera. Abramos los ojos en Argentina, estamos a tiempo de evitarlo, pero también tenemos que abrir los ojos para no cometer los horrores de disolver al Estado y dejar ese terreno a organizaciones no democráticas, violentas y decididamente terroristas financiadas por el narco.
Ni hablar. Pablito, gracias por esta clase que nos da, porque es fantástico escucharte y aprender de todo, ¿no? Podríamos hablar horas, pero bueno, tenemos el tiempo que nos corre de atrás. Así que te mando un abrazo grande, bueno, como siempre, el placer de escucharte y seguir aprendiendo. El placer es recíproco. Esperamos a ver si las condiciones técnicas nos lo permiten la semana que viene dialogar contigo, con nuestras compañeras y compañeros del canal, desde el territorio irredento argentino de las Islas Malvinas. Bueno, así será. Abrazo grande. Abrazo.